Bueno, familia, buenos días. Bueno, hermanos, en esta mañana tengo la bendición de compartir la palabra del Señor y quiero invitarle a que la palabra hoy nos inspire, que la palabra hoy nos desafíe, nos rete y sobre todo que la palabra hoy nos traiga esperanza, sea como una revelación a nuestro corazón y podamos nosotros caminar y vivir y disfrutar lo que el Señor anhela que nosotros vivamos, ¿sí? Por lo tanto, le quiero invitar a que por un momento incline su rostro y le diga al Señor que hoy le hable a su corazón, que independientemente de la persona que está aquí delante, hoy la palabra para usted sea clara, hoy la palabra para usted sea lo que su corazón necesita, que hoy la palabra le dé a usted herramientas, la palabra hoy le dé elementos para continuar en este caminar espiritual. Señor, yo bendigo a mis hermanos, Señor, bendigo a esta bella iglesia que hoy está aquí en tu casa y oro, Señor, que hoy tu palabra nos hable al corazón de tal manera que ella nos inspire, nos motive, nos sostenga, nos fortalezca y que podamos nosotros ser, Señor, esa iglesia que tú esperas que seamos en este momento de la historia aquí donde tú nos has colocado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, cuando yo miro la palabra del Señor, hermanos, hay muchas figuras del caminar cristiano en la palabra de Dios. ¿Sí? En la palabra de Dios encontramos que se compara el caminar cristiano con una batalla, se compara el caminar cristiano con un peregrinaje, se compara el caminar cristiano con varias, digamos, de hecho encontramos, por ejemplo, en Timoteo que nos habla del soldado, nos habla del labrador, nos habla del atleta, y son como simbolismos de ese caminar espiritual. Pero para mí, uno de los ejemplos que veo en la palabra y que encuentro en la palabra en todo el Antiguo Testamento es la experiencia del pueblo de Israel. La experiencia del pueblo de Israel, de un pueblo que tiene una promesa ¿de qué? ¿Cuál es la promesa que tiene el pueblo? Una tierra prometida, pero para llegar a esa tierra prometida tiene que hacer un caminar, ¿sí? Y en ese caminar hacia la tierra prometida hay cosas que se levantan, ¿sí? Y entonces le he colocado como título a esta reflexión de la palabra, ¿sí? Cuidado, ten cuidado con lo que impide mi caminar. ¿Sí? Algo así como tener cuidado con lo que impide mi caminar. ¿Sí? El anhelo del corazón de Dios, y creo que de todos nosotros, es que nosotros lleguemos a nuestra tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Claro, ¿cierto que sí? Ese es nuestro objetivo, allá vamos. Pero mientras vamos a la tierra prometida, nosotros aquí en la tierra vamos a tener unos obstáculos para alcanzarla. Así como el pueblo de Israel a la tierra prometida tenía la promesa del Señor, pero iba a pasar por varias etapas, cosas que iban como a impedir o hacer como un momento de sus vidas como obstáculo para llegar a alcanzar lo que el Señor les había dicho. Entonces, mis amados hermanos, en esta mañana yo quiero compartirle tres obstáculos que puedo encontrar en mi camino hacia mi tierra prometida, en ese caminar espiritual que usted y yo vivimos. Y como lo voy a comparar con el pueblo de Israel, entonces voy a usar tres etapas del pueblo, tres experiencias, tres vivencias del pueblo de Israel que tienen que ver o las voy a aplicar a su caminar y a mi caminar espiritual. Y el primero de ellos, voy a ir al libro de Éxodo, capítulo 1, versículos 13 y 14. Éxodo, capítulo 1, versículos 13 y 14.
Éxodo 1, 13 y 14. Y alguien también, por favor, va a tener allí, Éxodo, me va a ayudar con Éxodo 2, 23, ¿sí? Éxodo 5, 2 al 4 y el verso 9 también. Bueno, yo voy a leer Éxodo 1, 13 y 14. Dice la palabra del Señor, ¿sí? Dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Bueno, muy bien. ¿Quién me ayuda a leer Éxodo 2:23? Ajá. Éxodo capítulo 5, versículos 2 al 4. Pero Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Ajá. Y el verso 9. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a las palabras mentirosas. Entonces, el primer obstáculo que encontramos en este caminar espiritual para usted y para mí, y que fue donde el Señor nos sacó, es Egipto. ¿Y Egipto qué representa? Servidumbre. El mundo es un tipo de lo que es el mundo. Es una experiencia, digamos, de algo que suple mis necesidades, pero que me esclaviza. ¿Y cómo Egipto se convirtió en alguien que suple las necesidades? Usted recuerda que cuando la familia de José, sus hermanos, Jacob, su padre y sus hermanos, estaban en la tierra, dice que en la tierra hubo ¿qué? Hambre, mucha hambre. Y como hubo hambre, el padre dijo: bueno, he oído que en Egipto hay alimento, entonces vayan a Egipto a traer alimento. Y en ese momento Egipto se convirtió en un lugar donde saciaron, o digamos satisfacieron la necesidad del pueblo, pero ese Egipto luego se convirtió en un lugar de esclavitud. Eso hace Egipto. Egipto satisface nuestra naturaleza, nuestras necesidades, pero nos esclaviza. Egipto se opone a que usted y yo le sirvamos a Dios. Aquí ya nosotros, por la historia y por lo que conocemos de la palabra, sabemos que luego el faraón no quería que el pueblo sirviera al Señor, ¿cierto? Entonces miren lo que va sucediendo. Egipto se opone a lo que la palabra dice que Dios quiere para nosotros. Dios es un Padre, como veíamos ahorita y cantábamos el versículo, la canción que cantábamos ahora al final con Viviana. ¿Qué decía esa canción? Yo solo sé que ¿qué? Que yo soy su hijo. Él es ¿qué? Mi Padre. ¿Y mi Padre qué? Me ama. ¿Sí? Y eso hace el Padre. El Padre no nos esclaviza. ¿Quién de ustedes está aquí por pura obligación? Si alguien está aquí por obligación, hermano, le digo, ¿cierto que no? No, el Padre no nos trae obligados. El Padre nos da libertad. Y ese Padre nos afirma, nos valora, nos empodera. Ese Padre nos llena con su amor. Pero algo que sí hace el mundo es que el mundo nos esclaviza. Y ahora usted y yo estamos aquí en la tierra, año 2024, y afuera hay todavía muchas cosas de afuera que pueden estar siendo un elemento de esclavitud para algunos de nosotros. Y de ese lugar el Señor nos quiere sacar.
Los hermanos que están en el encuentro de eso, ustedes no se imaginan, hermanos, anoche esa liberación, hacía rato, hermanos, no experimentábamos una liberación fuertecita como la que hubo ayer, pero qué hermoso ver luego a los hermanos hoy con otros rostros, y la gente decía a uno, uy, hoy me siento nuevo, me siento nuevo, me siento renovado, con sus rostros alegres de ver lo que el Señor hizo en sus vidas. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos libres de lo que nos esclaviza. Pero tal vez usted dirá, pastora, pero es que a mí nada de afuera me esclaviza. Vea, le voy a mostrar que sí hay cositas que nos esclavizan. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, miren lo que dice la palabra. Y este pasaje de la palabra del Señor es, tan claro. Y yo creo que nosotros debemos estar atentos, alertas. Y cuando algo de eso esté como agarrándonos, usted y yo tenemos que, como buscar ayuda. Decir, ayúdame aquí. Hermano, yo le quiero decir, usted es parte de esta familia de la fe, pero quiero decirle, usted no tiene que caminar su vida espiritual solo. Para eso hay una familia. Para eso usted tiene aquí, hermanos, tenemos líderes de célula, estamos nosotros para que usted se acerque y diga, necesito ayuda con esto que me está como oprimiendo, que me está impidiendo caminar. ¿Sí? Miren lo que dice, Primera de Juan 2, 15 y 10, del 15 al 17 dice la palabra. Miren, un hijo de Dios, esto lo va a tener claro. Dice, no améis. ¿Y qué más? Si alguno ama, el amor del Padre no está en él. Miren tan tremendo. Lo primero, hay como una orden ahí implícita. No amen al mundo, ¿sí? Ni las cosas que están en el mundo. Porque dice que si usted y yo amamos al mundo, el amor del Señor no está en nosotros. Cuando habla del mundo, no está hablando de, pues como del planeta como tal. Entonces, como Dios dice aquí que no amemos al mundo, entonces yo voy a tirarle basura a la calle, yo voy a contaminar los ríos. No, eso no está hablando del mundo como planeta. De hecho, usted y yo como miembros de la familia de Dios debemos ser gente que cuida el planeta, porque es que esa fue la tarea que el Señor le dijo a Adán: hermano, sojuzgue todo esto, gobiérnelo. Y usted y yo tenemos que ser hijos de Dios que cuidamos el planeta, que si se come la bananita no la bote el papel al piso, sino que ¿qué haga? La guarde y la bote en casa. Que usted saque la basura en su casa, no la deje en la calle para que los perros la deboten por ahí, sino que usted la saca cuando el carro pasa. Eso es amar este lugar donde Dios nos ha dado. Pero la Biblia no habla del mundo como tal, como planeta. La Biblia habla del mundo como sistema. El sistema del mundo. No lo amen. Miren lo que dice. ¿Qué hay en ese sistema? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, hay tres cosas tenaces. ¿Qué es lo que hay? Dice allí. ¿Qué es lo que hay? Deseos de la carne. ¿Qué más hay allí? ¿Y qué más? Vanagloria de la vida. Dice, esas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces miren, hermanos, allá afuera el mundo, el sistema tiene tres cosas para que usted y yo seamos como atraídos por ella, y eso no nos deje caminar en las cosas espirituales. ¿Sí? Hablaban esta semana con alguien que yo pensé que era una bebé espiritual. Y me dijo, no, pastora, yo conozco al Señor hace 28 años. Y yo le dije, ¿en serio?
Y me dijo, sí, yo conozco al Señor, del Señor hace 28 años. Yo le dije, ay, perdóname, yo pensé que tú eras una recién convertida, que eras una bebé. ¿Qué ha pasado? Que no has crecido en tu avance espiritual. Precisamente, cosas de afuera que nos atraen y nos detienen, porque nos esclavizan, nos esclavizan. Y miren tan tremendo, hermanos. Entonces usted y yo tenemos que estar como digo yo por ahí, pilas. Usted y yo tenemos que estar pilas. ¿Por qué? Porque hay cosas afuera, no necesariamente malas, pero que me salgan del rumbo y del propósito de Dios para mi vida. ¿Sí? Tremendo ello. Pero ahora, ¿cómo venzo al mundo? ¿Cómo un cristiano vence a ese Egipto que lo quiere agarrar, que lo quiere oprimir, que lo quiere esclavizar? Y miren lo que dice la palabra allí mismo en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. ¿Qué vence al mundo? Ah, tremendo. Pero aquí dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y luego dice que el elemento para vencer el mundo es nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que quién es el que vence al mundo? Todo aquel que realmente es un hijo de Dios. Y sabe una cosa, hermano, yo le quiero contar que hay últimamente viendo tantas cosas. Ahora venía hablando con el hermano Rafael y él me preguntaba cosas de nuestra misión y él decía que se sentía como muy tranquilo de saber que estaba en una misión que no empezó ayer, sino que es una misión histórica en nuestro país. Porque dice, pastora, ahora hay tantas cosas, tanta locura que sale, uno en internet ve tanta cosa que salen, tantas enseñanzas. Y entre esas le dije, sí, hermano, ¿y usted ya vio por ahí a el pastor que está vendiendo lotes en el cielo? Claro, ya hay gente vendiendo terrenos en el cielo. Y hay gente que compra. Miren las locuras. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque lo que dice en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo, ¿qué dice? ¿Por falta de qué? ¿Conocimiento de qué? ¿Dónde aquí usted encuentra un versículo que diga, llegará el día en que usted comprará su lote en el cielo? Vaya haciendo el ahorro. Claro, las tiene en promoción. Sí, claro. Tiene uno tiempo en promoción para que la gente compre lotes en el cielo. Hermanos, miren la locura. Por eso usted y yo tenemos que estar fundamentados en nuestra fe. ¿En quién? En la palabra, en Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esa fe, hermanos, es la que usted y a mí debe alentar nuestro corazón, las promesas de la palabra. ¿Para qué? Para vencer el mundo. Para que cuando el mundo venga con sus tentaciones, usted tenga los elementos para decirle, como Jesús le decía al enemigo, ¿sí? Cuando el enemigo vino a tentarle, Jesús, ¿qué le decía al enemigo? Escrito está. Y usted ya sabe, porque se lo hemos dicho aquí desde este púlpito, usted sabe que el diablo también sabe Biblia, ¿cierto? Porque ahí en Mateo 4, el diablo le dice, tírate. Mira, Jesús, si tú eres hijo de Dios, tírate. Que escrito está que a sus ángeles mandará. El diablo también sabe Biblia y de pronto sabe más Biblia que usted y que yo. Porque por eso es que nos hace dudar de ella y como nosotros no sabemos a veces mucha Biblia, él viene y nos distorsiona unos contenidos de la palabra y usted dice, ay sí, es verdad.
y creemos. Tremendo. ¿Saben qué hace la fe? La fe trae revelación al corazón de cómo nosotros podemos mantenernos firmes en el amor que hemos descubierto de Dios como nuestro Padre. Y nosotros eso no lo vamos a negociar. Mira, hermano, afuera pueden haber cosas buenas. Afuera pueden haber cosas que a usted le gustan. Pero yo quiero invitarle a que siempre que usted sea tentado con las cosas de Egipto, del mundo, usted las pese. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena arriesgar? ¿Vale la pena arriesgar mi salvación por esto? Que es pasajero, que cuando me sacia interiormente un ratico, yo pienso que me va a saciar para siempre, pero luego resulta que apenas me sació un tiempito y ya voy a necesitar ¿qué? Otra cosa, y luego voy a necesitar algo más, y luego voy a necesitar algo más, y voy a tirar a la borda a alguien que realmente me sacia a mí, y dice la palabra que Él es el que nos sacia. Nos sacia. Usted y yo, si tenemos al Señor en nuestro corazón, hermanos, Él puede saciar todo lo que usted necesita de manera interior. Él se convierte en la plenitud de todo lo que usted y yo necesitamos, ¿sí? Y eso es algo tremendo, hermanos. Yo quisiera animarle a que usted cada día se acerque a la palabra y encuentre ese amor del Padre y su corazón se afirme en Él, de tal manera que afuera no haya nada que le llame la atención. O bueno, tal vez puede ser que haya algo que le llame la atención, pero usted no va a dejar el camino del Señor por lo que le llama la atención, porque eso es temporal. El Señor nos está planteando cosas eternas. Amén. ¿Y qué es lo que va a valer? ¿Lo temporal o lo eterno? Lo eterno. Lo segundo, hermanos, el segundo obstáculo que encontramos. El pueblo de Dios, usted ya conoce, estuvo en Egipto, ¿cuántos años? 430 años. ¿Sí? Y en esos 430 años fue esclavo. ¿Sí? Pero luego el Señor hace una liberación sobrenatural y para eso usa a un siervo llamado Moisés. Y el pueblo empieza su caminar. Y en ese caminar van de conquista a un lugar. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Canaán. ¿Sí? Salen de Egipto y después de Egipto van rumbo a la tierra prometida y deben ir a conquistar Canaán o pasan por Canaán. Y Canaán es un símbolo de Satanás. Es una tipología de Satanás. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 6. Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 al 6. Mire lo que dice la palabra. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, ¿a quiénes? Al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado de delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas ¿qué? Ni tendrás de ellas misericordia. Mire lo que dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego.
Mire, Canaán es símbolo y tipología de el enemigo. ¿Y cuál era el objetivo de Canaán para el pueblo de Israel? Era el lugar donde estaba la promesa y por lo tanto era robar la heredad que Dios tenía para el pueblo de Israel. Eso representaba, ¿sí? Eso representaba. Y para ello usa un elemento que es la idolatría, ¿sí? Y la idolatría es sencillamente dividir el corazón. La idolatría tiene que ver con tener a alguien en un lugar, en el lugar de su vida que para esa actividad, esa persona, esa cosa se convierte en alguien más importante para usted que Dios. Eso es ser idólatra. Usted llega acá a nuestra iglesia, usted ve aquí ídolos. No, los que nosotros conocemos como ídolos no los hay. Pero tal vez dentro de todos nosotros los que estamos aquí sentados sí podemos encontrar algunos ídolos. Y un ídolo es alguien que ocupa el lugar de Dios en mi vida. ¿Sí? Y el objetivo de este Canaán, les decía yo, es robar la heredad. Y para eso utiliza la idolatría, el trabajo, los amigos, una relación, cualquier cosa Él va a hacer para que usted y yo perdamos nuestra herencia, para que usted y yo tengamos dificultades. ¿Sí? Pero hay algo, cuando yo leo este pasaje, el Señor sencillamente dice, mira, frente a esos cananeos, tú ni siquiera te vas a relacionar con ellos. Tú tienes que marcar distancia con ellos. Pero también Dios le está diciendo, yo voy a echarlos de delante de ti. Pero ¿qué pasó con el pueblo? ¿Usted lo recuerda? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Hizo alianzas. El pueblo de Israel hizo negociaciones. El pueblo de Israel no siguió la instrucción directa que Dios había dado. Entonces, sencillamente, usted por eso descubre que empezaron a formar familias con los cananeos. Dieron sus hijos a sus hijos y bueno, eso formaron alianzas. Tremendo. Formaron alianzas entre los reyes. Lo que Dios había dicho que no hicieran, hicieron. ¿Sí? Y empieza a incorporarse al pueblo una práctica que el pueblo no tenía, que era la idolatría. Obviamente que en el Antiguo Testamento esa idolatría se representaba por imágenes concretas. ¿Recuerda algunas de esas imágenes? ¿Quiénes eran? Dioses, sí, pero ¿cuáles? Baal, ¿qué más? Acera, ¿cierto? ¡Wow! Y son como los más conocidos que tenemos allí. Pero si usted empieza a leer la palabra, a descubrir el montón. ¿Usted recuerda a un hombre llamado Salomón? ¿Cuántas esposas tenía Salomón? ¿Y cuántas concubinas? Y dice la palabra que casi cada una de ellas tenía sus dioses. ¿Y qué hizo Salomón? Construyó lugares santos para esos dioses y su corazón se dividió. Ya no amaba solo a Dios, ahora amaba también a los dioses de sus mujeres. Tremendo eso. Y el pueblo tremendo experimenta todo eso tan tremendo que el enemigo quiere hacer con el Canaán. Sacarme, hermanos. El enemigo, Satanás, no quiere que usted ame a Dios. Mire, a él no le preocupa que usted esté sentado ahí en esa silla. No, para nada. Él no le altera que usted se madrugó y diga, Mario, bueno, me voy para la iglesia. A él no le preocupa eso. ¿Saben qué es cuando se preocupa? ¿Saben cuándo Satanás empieza a preocuparse? Cuando él ve que Mario, que es un hijo de Dios, empieza a obedecer a Dios.
y empieza a ser un hombre que agrada al Señor y dice, lo estoy perdiendo. A él no le preocupa que usted y yo llevemos un cristianismo tibio. A él no le preocupa. De hecho, así nos quiere tener. Que nos sintamos salvos o nos sintamos medio salvos. Ayer hablaba con un chico allá en el encuentro y él me decía, pastora, tremendo, aquí el Señor me ha mostrado cómo yo he estado caminando un tiempo con el pie afuera, en el mundo, y luego otra vez adentro. Y afuera, le dije yo, dijo, qué bueno que el Señor le reveló eso. Porque sabe una cosa, hermanos, en estos días hablaba con una pastora amiga y yo le decía, wow, a mí me da un profundo temor que en nuestras iglesias haya gente que cree que es salva y no es salva. Porque venir a la iglesia no me hace salvo. Leer la Biblia, aunque ella me muestra la salvación, pero si yo tan solo leo la Biblia, pero no la obedezco, eso no me hace salvo. Ayunar no me hace salvo. Orar no me hace salvo. Creer en Dios no me hace salvo. ¿Sabe qué dice el libro de Santiago? ¿Crees en Dios? Bien haces. También los demonios creen y hacen algo que usted y yo ya a veces no hacemos delante de Dios. Los demonios delante de Dios tiemblan, y eso lo vimos anoche. Los demonios delante de la autoridad que Dios da, los demonios huyen. A veces usted y yo ya delante de Dios ni temblamos. Al menos los demonios lo hacen. La idolatría es no darle lugar a Dios en nuestra vida. Así es sencillo. ¿Cómo la venzo? ¿Cómo venzo yo eso? ¿Cómo venzo yo ese Canaán que me quiere robar mi herencia espiritual? ¿Cómo lo venzo? Miren lo que dice la palabra en el libro de, por favor vaya un momentico conmigo al libro de Colosenses capítulo 2, versículos 2:14. Colosenses 2:14. ¿Sí? Usted y yo tenemos que tener claro, y yo le decíamos a los hermanos allí en el encuentro, usted tiene que pedirle al Señor una revelación de la cruz, qué pasó en la cruz, y eso a usted y a mí nos debe permitir vivir una vida de victoria, una vida libre, ¿sí? Cuando usted y yo no valoramos lo que pasó en la cruz, hermanos, a mí no me importa ir al mundo otra vez y nada más, por ejemplo, hoy es un día tremendo, ¿cierto que sí? Usted está aquí pensando, ay, ¿a qué horas terminará la pastora? Porque tengo que llegar a ir a hacer el almuerzo porque por la tarde ir a alistarme para el partido. Irme para el parque a ver el partido, ¿cierto? Y en medio de la celebración, ¿la gente qué hace? Y si yo soy un hijo de Dios que no estoy firme en los caminos del Señor, ¿qué termino haciendo? Lo mismo. Lo mismo. Y con eso estoy ignorando lo que el Señor hizo en la cruz por mí. ¿Que le costó? Le costó. Le costó. ¿Sí ve? Nosotros a veces decimos la cruz y ya, pensamos que eso es ya. No, hermanos. La muerte de Jesús en la cruz, eso fue muy doloroso. Muy doloroso. ¿Sí? Y fue tan impresionante lo que él vivió, que al final, cuando dice la palabra que viene el soldado a corroborar si él está muerto, dice que le mete una lanza en su costado. ¿Y qué es lo que sale? Agua y sangre, porque ya no había sangre en su cuerpo.
Hermanos, hay que valorar eso que Jesús hizo. Y eso debe inspirarnos a nosotros para vivir en libertad. Miren lo que dice Colosenses 2:14. Bueno, voy a leer desde el 13 porque ese versículo es hermoso. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué hizo? Dígalo conmigo, el Señor me dio vida. No, pero cuando me la escuché a Amanda gritar, ¿qué fue lo que dijo? ¿Eso el Señor nos dio qué? Vida. Miren, tremendo. Dice, nos dio vida juntamente con Él. ¿Y qué hizo? Perdonándonos todos nuestros pecados. Y miren lo poderoso que el Señor hizo en la cruz. ¿Anulando qué? Que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio. ¿Y qué? El Señor cogió esa acta que había en contra mía y ese día cogió y la rompió, y con eso le está diciendo al enemigo, ya no tienes derecho legal sobre la vida de Gladys. Y eso lo hizo con usted, con cada uno de nosotros. Amén. ¿Usted le quiere dar un aplauso al Señor por eso? Y ser hijo de Dios nos abre la puerta para que usted y yo seamos herederos de grandísimas promesas. Pero sabe que el enemigo lo tiene a usted entre ojos porque dice, yo no quiero que Milena disfrute lo que Dios le ha prometido. Yo no quiero, no lo voy a permitir, y hará lo que sea. Y entre esas cosas que hace que haya cosas que se vayan levantando en la vida nuestra, que vayan desplazando a Dios de nuestro corazón. Como dice Charles Swindoll en uno de sus libros, dice, llegará el momento en que tan solo pediremos un poco de Dios, como si fuera una taza de leche tibia, que me haga sentir bien. Un poquito de Dios para yo no sentir que estoy tan mal como los que están allá afuera, pero no mucho de Dios que me confronte con mis realidades internas. Y así somos algunos de nosotros, ¿cierto? Un poquito de Dios, y un poquito de Dios tan solo es de pronto venir el domingo, escuchar palabra y el resto de la semana, para no sentirme como el inconverso. Pero no es así, hermanos. Necesitamos poseer las promesas del Señor. Y para eso, hermano, usted tiene que coger y decirle a ese Canaán, no. Tú no vas a quitar al Señor de mi corazón. El mandato de Jesús fue que usted y yo debemos amarle a Él con todo ¿qué? ¿Con qué más? ¿Con qué más? Como diríamos paisamente, debemos amar al Señor con alma, vida y sombrero, con todo, hermanos. Y el que lo quiera amar a usted así, amén. Si alguien no lo quiere amar a usted así, también. Pero usted tiene que ser un hijo de Dios radical. Y cuando yo digo radical, no estoy diciendo religioso. No, yo estoy diciendo un hijo de Dios que ama al Señor. No negocio principios. Porque el religioso tan solo lleva la vestimenta de cristiano, pero no es cristiano. Hace los actos de cristiano, pero no vive como un cristiano. ¿Sí? Hermanos, la manera de vencer a ese Canaán es apropiándonos de lo que el Señor hizo en la cruz. Y por eso dice la palabra que usted y yo somos más que, dígale al que tiene al lado, tú puedes ser más que vencedor. Podemos ser más que vencedores, no en nuestras fuerzas, en las fuerzas del que ya venció, que se llama Jesús. Y el último, hermanos, el último obstáculo que encontramos en este caminar espiritual, ¿sí? ¿Saben quién es? Nuestra carne. Nosotros mismos. Somos nuestro peor enemigo.
en nuestro avance espiritual. Romanos 8, del 1 al 5. ¿Quién me ayuda a leer ese pasaje? Romanos capítulo 8, versículos 1 al 5. ¿Qué dice? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Tremendo. Usted y yo antes pensábamos en las cosas, ahora pensamos del Espíritu. Esa es la idea que usted y yo, pero tenemos ese enemigo ahí dentro. ¿Cuál es más fuerte? El que más se nutre. ¿Qué nutre usted? ¿Su espíritu o su carne? ¿Sí? Y esa parte interior que es nuestra carne, yo la quiero representar en el caminar del pueblo de Israel con un enemigo que ellos tenían y estaba dentro de ellos. Era Amalek. Capítulo 25 de Deuteronomio, versículos 17 al 19 dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Amalek era un personaje, un pueblo que habitaba y digamos que en esta experiencia del pueblo de Israel estaba en medio de ellos, estaba dentro de ellos. Y vino y trajo un ataque. Por eso lo comparaba, porque la carne es nuestra parte humana y nos ataca interiormente. Nos ataca interiormente. Y eso hizo Amalek. Atacó internamente al pueblo. ¿Cómo dice que lo atacó? Dice que le trajo pensamientos negativos, aprovechó el cansancio, la debilidad, el agotamiento para dañar. Y eso hace su carne. Y mi carne nos debilita. ¿Sí? ¿Y saben cómo lo hace? Nos va llevando a perecita a hacer hábitos espirituales. ¿Como cuáles? ¿Qué hábitos espirituales tenemos los creyentes? Leer la palabra. Hermanos, miren, usted me disculpa si de pronto lo que voy a decir le cae. Pero algunos de nosotros llevamos años en la vida cristiana y todavía no salimos del libro de los salmos. Tan lindos los salmos. Y llevas años caminando con el Señor y lo único que te lees son los salmos. ¿Qué dice el libro de Nahum? Nahum, ¿ese libro existe? ¿Está en la Biblia? ¿Ah? O si alguien de pronto por hacerte un chiste te dice, vaya busque en Jericó 1:8. Y usted mismo va a buscar en Jericó 1:8. No existe ese libro de la Biblia. No conocemos el arma. El pastor nos está enseñando sobre los enemigos, ¿cierto? ¿Y qué tiene que hacer ese soldado? Tiene que conocer el arma, pero nosotros no la conocemos. Entonces, el enemigo viene y nos trae pereza para congregarnos, pereza para leer la palabra.
Perecita para orar, para madrugar. Empieza a traernos cositas. En esa semana, preparando la prédica para las mujeres, leía una ilustración. Me pareció impactante y se la quiero contar, porque creo que cabe aquí. Cuidado con el 3%. Así se llama la ilustración. Cuidado con el 3%. Cuando hacen el veneno para ratas, hay unos venenos para ratas que los hacen 97% es comida normal. El 3% es veneno. Y lo ponen en un lugar y la rata llega y come. ¿Sí? Y ella come. Ella no sabe que se está comiendo un 3% de veneno. No la mata de una vez. La va matando lentamente. Porque ella queda, ¿cómo se dice? Se ceba, ¿no? Queda ahí. Al otro día, ¿qué hace? Vuelve, porque ahí hay más comida. Pero ella no sabe que esa comida tiene veneno, un 3%. Y ella viene y come. Y al otro día vuelve y come. Y vuelve y come. Y ese 3% va haciendo daño en sus órganos. Los va destruyendo, los va destruyendo, los va destruyendo. Y cuando menos piensa la rata, ¿qué pasó? Murió. Así es el pecado cuando usted y yo lo permitimos. Cuando nosotros le permitimos a nuestra carne que nos domine. Usted dirá, es que es un poquito, esto no me daña, pero lo enceba. Y usted comienza a comer de eso, a comer de eso, a comer de eso, a permitirse esta situación, a permitirse esta otra, a permitírsela. Y cuando usted menos piensa, sus órganos espirituales también empiezan a fallar. Su discernimiento empieza a fallar. Su pasión por el Señor se empieza a morir. Y cuando menos usted piensa, muerte súbita. Y no fue súbita, fue poco a poco, poco a poco. Si yo dejo de leer la Biblia hoy, ¿eso me mata espiritualmente? No. ¿Y si la dejo de leer mañana? No. ¿Y si la dejo de leer una semana, será que me muero espiritualmente? No. Pero va a llegar un día donde ni siquiera la cojo. Y eso ya significa que estoy de muerte lenta. Y que si no me pongo activo espiritualmente, muero. Mi capacidad de discernir espiritualmente muere. Mi capacidad y mi pasión por el Señor muere. Y puedo estar aquí sentado, muerto. Muerto. Ya nada me llama la atención. Ya el sermón, ya la alabanza se me hace aburridora. Ya la prédica, ¿y a qué hora era que termina esta señora? Hola. Ya, tremendo, ya todo lo espiritual ya no me llama la atención. Pero vengo. Y los domingos y los martes me programo, voy, llego, me siento. Pero hay muerte. Cebado. Sí. Al menos está cebado con algo espiritual que lo nutre por ahí un poquito. Pero tremendo eso, ¿cierto? Y empieza a aflorar en mí entonces las obras de la carne. Y dice en Gálatas 5, del 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? ¿Qué son? A ver, ¿qué dice el pasaje? ¿Qué más? Miremoslo allí y descubramos que ahí evidencian algunas de sus reacciones y de las mías. Ajá, ¿qué dice? Miren, adulterio. Usted dirá, eso, pastora, ni se nombre entre nosotros. Pero tengo para contarle que también hay adulterio del alma, mi querido hermano. Adulterio no solamente es ir a tener relaciones con alguien distinto a su esposa.
La palabra dice que un hombre cuando mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en su corazón. Y también hay adulterio del alma. Cuando usted utiliza su teléfono para hablar con alguien que no es su esposo, con charlas que no deben hablarse. Esas charlas que usted ni siquiera las puede mostrar, las tiene que borrar. ¿Sí ve? No, eso se llama adulterio del alma. Entonces, mire, por eso está escrito ahí, fornicación. Y cuando habla de fornicación, tal vez usted dirá, bueno, yo no tengo relación sexual con nadie. La fornicación no solamente está hablando de relaciones sexuales, la fornicación está hablando de pecados inmorales. Pecados, masturbación, malos pensamientos, cosas morbosas, la malicia, todo eso va allí. Pornografía, todo eso va incluido ahí, hermanos. Pero también dice inmundicia, también habla de lascivia, ¿sí? Idolatría, hechicería. Ay, usted dirá, no, pastora, yo no voy donde el hechicero. Pero de pronto cuando le compra por ahí la revista, usted ahí mismo va y dice, ay, ¿verdad que yo soy de Leo? Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a ver qué dice la revista de Leo. A ver, hoy los de Leo se visten de amarillo. Y entonces todos los que son de Leo se visten de amarillo. A ver, ¿qué me dice el horóscopo? Eso es hechicería. De la de bajo perfil, pero hechicería. Ajá. Ay, mira esa carretilla que pasó, lleva el 8. ¡Ah! Ese es mi número. Ay, ve el trasteo. Y hay gente que yo viste acá, el trasteo. Ay, se lo meten por acá. Yo no sé para qué lo meten por acá, pero por acá lo meten. Agüeros, hermanos. Que la pata del conejo, que la sábila, que la rueda, que la herradura, que el elefante con la cola para la puerta, que el espejo para que se salgan las energías de los que vienen acá a mi casa a traerme energías negativas. Entonces yo pongo el espejo en una parte para que no me dañe el kung fu, yo no sé cómo es que llama eso. Tremendo. Eso es hechicería, hermanos. Un cristiano no vive por eso. Pero también habla de otras cosas más comunes. Mire, léalo conmigo. ¿Qué dice? ¿Quién de ustedes, no me vaya a levantar la mano, para que no nos veamos tan mal todos? ¿Quién de ustedes por ahí de pronto no tiene un enemiguito? Una persona que cuando usted la ve dice, este me daña el caminar. Uy, no, qué maluco. No lo quiero ni saludar. Una enemistad. Miren, eso es más común. ¿Qué otra cosa dice? Pleitos. Peleamos con la vecina y le tiramos la basura a la vecina. Pleitos, peleamos. ¿Sí? Peleamos con el taxista, peleamos con el del supermercado, peleamos. ¿Qué más? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Usted dirá, no, pare ahí, homicidios y no. Yo no he matado a nadie. La palabra dice, cuando usted mira con ira a su hermano y cuando está bravo y le dice, tonto, cuando usted está bravo con el hermano y le dice, estúpido, cuando usted está bravo, la palabra dice ahí es cuando tú le dices fatuo a tu hermano. Y si usted va a buscar el significado de fatuo es eso. Cuando usted al otro le dice, yo estaba tan bravo que yo lo vi como una pulga. Eso tiene que ver con homicidios, porque algunos de nosotros matamos al hermano así de esa manera. Borracheras. Pastora, eso de vez en cuando, acuérdese el 3%, hermanos. Si hoy quiere celebrar, tome agua, embúchese de agua, hermano. Tome mucha agua. Tenga mucha. Orgías y cosas semejantes a estas. Mire, hermanos, esas cosas están ¿dónde? ¿Afuera?
no, dentro de nosotros. Las alimentamos todos los días, con lo que vemos, con lo que oímos, todos los días. Cada vez que usted prende el televisor, alimenta su carne. Alimenta la carne. ¿Sí ven? Tremendo. ¿Cómo lo venzo, hermanos? Tenemos que borrarlo. Dice la palabra en Deuteronomio que tenía que borrarlo de allí, borrarlo a filo de ¿qué? De espada. Borrarlo a filo de espada. Dígalo conmigo. Borrarlo. ¿Y cuál es nuestra espada? El pastor nos estaba enseñando en estos días de la armadura. ¿Cuál es nuestra espada? Hermano, la única manera de vencer la carne es con este libro. No hay otra. Es esta espada. Es esta espada. Pero hay otra cosa que hacían allá. Y era que cuando dice la palabra en Antiguo Testamento, que cuando ellos estaban peleando, dice que venían, estaban en la guerra, y dice que cuando Moisés levantaba la vara, ¿qué pasaba? El pueblo ganaba. Pero cuando Moisés se cansaba, bajaba sus brazos, Amalek prevalecía. ¿Saben qué necesitamos, hermanos? Necesitamos el apoyo de otro hermano. Usted necesita a quien le levante sus brazos. ¿Sabe qué le permite, qué no le permite a usted a veces sentir que alguien le levanta sus brazos? Su suficiencia, su orgullo. Usted cree que puede vivir la vida cristiana solo. Le tengo una noticia. Esto no es para caminar solos. No. Necesitamos el apoyo de otro. Es cierto, yo necesito derribar al enemigo con la palabra, pero yo necesito de alguien que me sostenga. Y eso es ser familia. Eso es ser familia. Cuando yo puedo acercarme a un hermano y decirle, hermano, yo necesito que ores por mí. Yo necesito que me apoyes. ¿Qué nos da pena? Que nos da pena, que nos da vergüenza, que nos da miedo. Uy, qué miedo decirle a la pastora que estoy viendo esto porque me sienta. Hermano, obviamente que hay momentos en los cuales es complicado estar sirviendo al Señor cuando tengo cosas profundas en mi vida. De hecho, si yo sé que hay cosas incorrectas en mi vida, yo mismo tengo que decir, necesito un espacio. Yo necesito un espacio para trabajar esto en mi vida personal. Y yo necesito que me ayuden a trabajar esto en mi vida. Pero necesitamos el apoyo de nuestros hermanos. Es la manera de vencer. Pero sobre todo, hermanos, es la manera de coger este libro que se llama Palabra de Dios, que es nuestra espada, y declararla. Y cuando habla de declararla, no estoy hablando en el término de lo que la gente ya maneja, ¿no? Hasta los inconversos, a toda hora es yo declaro la palabra. No, hermanos, yo no puedo declarar lo que no creo, lo que no confío, lo que no conozco. Yo tengo que confesar lo que yo creo. Pero es la palabra la que hace que su carne, mi carne, mengüe. Y que el Señor cada día crezca en mí. ¿Cuántos queremos llegar a nuestra tierra prometida? Miren, tenemos 3 obstáculos poderosos. Pero quiero decirle que el Señor ha dicho algo, y es, lo que yo te prometí, yo te voy a llevar allí. Voy a estar contigo en el camino. No quiere decir que no iban a haber obstáculos, pero ellos tenían la promesa de que el Señor se iba a manifestar en medio de ellos. Igual en su caminar y en el mío. Pero tenemos que ser hijos de Dios
determinados a no dejar que mi tierra prometida nada me la robe. Nada me la robe. Nadie puede quitarme, ¿cómo se digo yo? Dejar que yo pierda mi enfoque, mi camino espiritual. Que yo camine en el propósito de Dios. Quiero invitarle, hermano, que allí donde usted está, incline su rostro por un momento.